usted cuál es el crimen o los crímenes de los cuales hay que haber sido víctima para calificar por una visa U, precisamente designada para crímenes o violencia doméstica? Ese es el caso que hoy estaremos conversando con nuestro abogado de inmigración, Jorge Luis Delgado, con el que nos conectamos vía Skype. Muy buenas noches, abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches, Fiorella, muy buenas noches a todos los televidentes. Abogado, estamos hoy conversando en relación a las visas U. Específicamente, ¿cuáles son los crímenes que la persona tiene que haber sido víctima para poder calificar por una de estas visas? Bueno, algunos crímenes son bastante obvios, crímenes de violencia como rapto, abuso sexual, violencia doméstica. En inglés categorizan el rapto como uno como adopción y otro como false imprisonment, que quiere decir detener a una persona ilegalmente. Puede haber mutilación genital. En realidad la lista es larga. Incesto, etcétera. Son varias los crímenes. Yo le sugeriría, el mejor consejo que le puedo dar es que una persona que ha sido víctima de un crimen, pero tiene que haber sido víctima, no solo testigo, sino víctima de un crimen, y que haya cooperado o esté dispuesto a cooperar en la investigación de este crimen, contacte a un abogado de inmigración para ver si es que califica o no para esta visa. Este punto es muy importante, abogado, porque hay que recalcar que la persona tiene que colaborar con la investigación, porque si no, definitivamente no califica para esta visa. No es solamente haber sido víctima. Exacto. Mire, se lo pongo mejor todavía para los televidentes. No tiene que haber necesariamente colaborado, pero tiene que haber estado dispuesto a cooperar con la investigación. Eso es una diferencia importante, porque puede que, sobre todo en casos de crímenes sexuales, de naturaleza sexual, los policías que tratan de no poner, si bien necesitan cierta cooperación de parte de la víctima, por lo mismo que la experiencia tan traumática que esta persona ha pasado, muchas veces no quieren tomar muchas declaraciones de parte de esta persona, o mucho menos ponerla como testigo si es que hay algún tipo de juicio. Entonces lo que se hace en estos casos es por lo menos obtener certificados de que la persona estuvo dispuesta a cooperar con la investigación, y eso sería suficiente para obtener la visa U. ¿Qué pasa, abogado, cuando la violencia o el victimario es un familiar directo como un esposo o algún pariente consanguíneo? Ok, si es un esposo y el esposo es ciudadano o residente, entonces estamos hablando o un cónyuge, mejor dicho, hoy en día. Estamos hablando entonces de la visa VAWA para Victims of Domestic Violence, para víctimas de violencia doméstica bajo el Violence Against Women Act, la ley de violencia contra mujeres. Esta es una visa que conduce a la residencia siempre y cuando la persona que cometió el abuso sea residente o ciudadano y sea, como usted dijo, el cónyuge o el padre o la madre de la víctima. ¿Existen otros tipos de abusos que están tipificados dentro de esta visa y son los abusos psicológicos? Específicamente, ¿a qué se refiere? Bueno, pues estamos hablando de lo que sería extorsión, chantaje e incluso acoso sexual, que no ha habido necesariamente un contacto, pero puede haber comunicaciones a través de internet. Hoy en día se ve más eso, más que nunca, textos, llamadas telefónicas. No necesariamente tiene que haber habido un contacto físico con la persona para haberla torturado, haberla atormentado, y esta persona haya llegado a ser una víctima. Lo interrumpo un momento, abogado, porque en este momento me gustaría recordar a todas las personas que quieran hacer una pregunta aquí al programa para contestarla. Nosotros tenemos la línea de teléfono 239-793-8002. Esta es la línea directa del abogado Jorge Luis Delgado. Si usted llama, puede hacer una pregunta que nosotros la estaremos contestando aquí en el programa. Recuerde además que usted puede hacer una consulta con el abogado si hace una previa cita en la ciudad de Naples. Abogado, me gustaría hablar en este momento de los abusos relacionados en el trabajo. Estas personas que son abusadas de alguna manera dentro de su trabajo, ¿también califican para estas visas? Por supuesto, si es que alguna de este abuso llega a tomar las características de cualquiera de los ejemplos que hemos dado u otros ejemplos, por supuesto, la esclavitud está contemplada. La definición de la esclavitud no es la misma que tenemos en los libros de historia, donde la gente estaba necesariamente pues en cadenas, ¿no? Y eran vendidos, como vimos pues esto hace ya más de, cientos de años. Lo que pasa ahora es lo que le llaman la servitud humana, donde una persona puede estar esclavizada
mediante el modo que es pagado, ¿no? Algo muy común que se ve en los trabajos cuando ocurre esto es que les cobran por renta y la renta es mayor que lo que reciben de sueldo. Por lo tanto, la persona vive en una continua deuda y eso se convierte en una forma de esclavitud. Y una persona rápidamente, abogado, si una persona considera que está dentro de este gran abanico, pues que abarca los crímenes o los abusos, específicamente, ¿cuáles son los documentos que tiene que recabar para aplicar por una de estas visas? Bueno, para aplicar por la visa U, lo que necesita es evidencia, sea de la policía, la fiscalía o la oficina del juez, de que la persona cooperó o estuvo dispuesto a cooperar con la investigación del crimen. Eso es el primer documento que pedimos. Eso se hace mediante el suplemento de la I-918, que se le manda a las autoridades y esas autoridades firman. Es el gran paso que se da para poder aplicar por la visa U. La visa U, como sabemos, es válida por 4 años, pero a los 3 años se puede aplicar por la residencia. Ahora, si se trata de una persona que está actualmente en el país sin documentos, el enviarlo a hacer algún tipo de denuncia ante la policía podría darle cierto temor. ¿Corre algún peligro la persona? Bueno, es un peligro, correcto, es un peligro verdadero, pero dependiendo de la situación es recomendable a veces tomar el riesgo porque el beneficio es muy grande. Y ojo que la visa U perdona muchas cosas que otras visas no perdonan. Incluso perdonan que la persona haya cometido ciertos crímenes que mediante otros medios de obtener la residencia no serían aceptables. Bueno, la visa U sí se lo perdona y conduce a la residencia de todos modos. Por eso es muy importante, si usted cree que califica para esta visa, si ha sido víctima de un crimen, hablar con un abogado y el abogado le va a explicar, porque cada caso al final es único. Un abogado con el que usted se siente y converse le va a explicar los pros y los contras de ir ante las autoridades, de cooperar con las autoridades, porque los riesgos que usted está tomando respecto a su estatus legal y los beneficios que podría obtener en el futuro. Claro que sí, recuerdo el teléfono del abogado Jorge Luis Delgado es el 239-793-8002. Si usted tiene alguna pregunta que la quiera compartir con nosotros en el programa o en su diferencia, si quiere hacer una cita con el abogado, también puede marcar este número 239-793-8002. Se nos agota el tiempo, abogado. Lo esperamos la próxima semana con otro interesante tema. Muchas gracias, muy buenas noches. Era el abogado Jorge Luis Delgado. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.